muchas gracias por la presentación. Mi nombre es Esteban Vallejo Tamayo, residente del programa de Ortopedia y Traumatología de la Universidad de Antioquia del segundo año. Bueno, los objetivos que me tracé para esta charla son conocer la fisiopatología de las lesiones condrales, entender bien ese proceso de la cascada condrocitopénica para clasificar bien los pacientes, indagar sobre las diversas etiologías de las lesiones condrales y trazar una ruta de manejo como ortopedista en formación. Bueno, en la introducción, las lesiones condrales son de múltiples etiologías, una etiología multifactorial. Realmente son procesos que son asintomáticos. Dentro de esos procesos hay muchas opciones terapéuticas, como les voy a mostrar en la presentación. Entonces, siempre para estos pacientes hay que tener unas metas claras del manejo de los mismos y tener en cuenta que si no tenemos unas metas claras, podemos hacer quizás un tratamiento que no es el adecuado para ellos. Tener en cuenta el proceso de envejecimiento también del cartílago, que es un punto importante pues, para los cambios degenerativos. De la fisiología del cartílago, importante pues en su movimiento y la función de las superficies articulares, la célula que es como la estrella, la principal son los condrocitos. Entre los condrocitos están pues los condrocitos que tienen esta configuración que se da en la imagen en la derecha, donde lo que hacen es producir toda esa matriz de colágeno. Dependiendo del tipo de colágeno y el cartílago tiene más proteoglucanos o tiene más matriz extracelular. Recordar que la matriz extracelular es avascular y se nutre por todo ese tejido, por ese líquido sinovial. Y muy importante en las superficies articulares tener en cuenta el cartílago hialino, que es el cartílago que tiene esa posibilidad de generar pues como el movimiento y la función de las superficies articulares. Tener en cuenta que con la edad uno tiene unos cambios degenerativos de la fisiología de los condrocitos, pierde proteoglicanos y es muy importante tener en cuenta como factor de curación y de pronóstico. La estructura y composición del cartílago como tal son estas capas, la capa superficial, la capa media, la capa profunda y la capa calcificada. Dependiendo de cada una de las capas, lo que cambia es el contenido de colágeno tipo de proteoglicanos, la cantidad de condrocitos y las propiedades de viscoelasticidad. Importante, el cartílago tiene un componente, una propiedad de compresión y de tensión y soporta fuerzas de cizallamiento altas. Generalmente está dado por una homeostasis entre los condrocitos, los proteoglicanos y esa matriz extracelular. Y en esta gráfica podemos ver cómo, por ejemplo, las fuerzas de compresión estáticas disminuyen el pH en los condrocitos y disminuyen la síntesis de proteoglicanos y a su vez hacen feedback negativo cuando hay disminución de las fuerzas de compresión o aumento de las fuerzas de compresión. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta para las estrategias de reparo y reconstrucción del cartílago. Esta gráfica lo traigo simplemente para ver las diferencias entre el cartílago hialino y el cartílago con tejido fibroso, pues que es el cartílago de cicatrización. Podemos ver que la cantidad de agua es diferente, menor en el fibrocartílago. Lo mismo la composición de colágeno tipo 1 es mayor en el fibrocartílago que en el cartílago hialino. Lo mismo tener en cuenta pues como todos esos proteoglicanos que cambian dependiendo de cada uno de los cartílagos que vemos. Lo mismo en la profundidad. Entonces tenemos una lesión, vamos a ver qué tipos y qué lesiones y qué etiología. Un paciente con unos cambios degenerativos que tenemos que tener en cuenta, a mayor edad, mayor cambios degenerativos, la de corte es 40 años, pero el deterioro es progresivo. Tenemos un impacto, o sea, si ya tenemos una lesión de base y cambios degenerativos, es impacto suprafisiológico que lo que hace es dañar el cartílago y generar las lesiones condrales. Dependiendo de la localización anatómica, tienen más fuerzas de compresión o de cizallamiento, siendo el cóndilo
medial en su porción lateral el más afectado por la parte pues de carga a nivel de la articulación de la rodilla, lo que desencadena una alteración celular, necrosis y apoptosis, disrupción del colágeno, disminución de los proteoglicanos y todo un proceso inflamatorio que lo que lleva es una remodelación de la superficie ósea. Y esto nos da un grado de severidad de la lesión que vamos a ver, que lo hacemos pues imaginológicamente. Entonces tenemos, esta gráfica me pareció pues muy ilustrativa, donde vemos el control, está pues la parte de que lo que les venía hablando de los cambios degenerativos, de la superficie articular y la superficie del cartílago, el proceso inflamatorio asociado a las lesiones condrales, la degradación y cómo ese edema aumenta, obviamente con todo el componente mecánico de compresión, aumenta pues el dolor en el paciente. Y estas gráficas inferiores son ilustrativas del tema de la clasificación, que lo vamos a ver más adelante, y dónde sería pues como la localización a nivel de la superficie articular. La clínica es muy importante preguntar en estos pacientes cómo es la biomecánica de la marcha, mirar su anatomía esquelética, un bar o un valgo, evaluar siempre la estabilidad ligamentaria en estos pacientes y el estado de los meniscos, porque todo está relacionado con la superficie articular y ese cambio de las fuerzas de compresión y de cizallamiento. Entonces siempre en estos pacientes tenemos que evaluar que no esté mal alineado, que no tenga una rodilla inestable y que no tenga una insuficiencia de los meniscos. Preguntarle al paciente cuándo iniciaron sus síntomas, cuál es el síntoma cardinal, si es dolor, si es inestabilidad. Preguntar si tiene un recuerdo, pues generalmente los pacientes vienen asintomáticos, no se acuerdan cuándo fue el evento del trauma, pero recordar si tiene una cronología clara de su evento traumático de la rodilla. Procedimientos previos, si le repararon cruzado anterior, si tiene una lesión de menisco, si tiene una lesión patelar, si tiene una luxación, hacer luxaciones recidivantes de la patela, mirar si ha sido candidato pues a reconstrucción de su cartílago. Siempre caracterizar el dolor, la localización del dolor por compartimentos, si es en el anterior, en el medial, en la parte patelofemoral. Y preguntar siempre por síntomas mecánicos. Los síntomas mecánicos me refiero a sensación de bloqueo, chasquido, imposibilidad para la marcha, que son muy importantes, y vamos a ver qué son esos síntomas. Pongo asterisco porque son una de las indicaciones de manejo quirúrgico o de pensar nosotros como especialistas qué le vamos a hacer a ese paciente para solucionar esos síntomas mecánicos. La historia, pues el examen físico completo, evaluar la marcha, el alineamiento, mirar si el paciente tiene derrame articular o no, mirar qué grado de rigidez tiene los arcos de movilidad, si están completos o no, y la estabilidad ligamentaria. En la estabilidad ligamentaria, recordar pues las pruebas de evaluación de la esquina posterolateral, como el dial test. De las causas, hay múltiples causas de las lesiones condrales. Están las causas traumáticas, el mal alineamiento, la obesidad per se, la osteoartritis, los tumores o lesiones del cartílago pues, neoplásicos, el microtrauma repetitivo como un factor que altera esa cascada condrocitopénica, enfermedades inflamatorias que afectan el cartílago, factores genéticos, lesiones ligamentarias, las lesiones meniscales y la osteocondritis disecante. Para esta charla enfoqué de las causas que se salen, pues, poquito como el derrotero y el tratamiento general de las lesiones condrales, haciendo énfasis en las lesiones traumáticas y la osteocondritis disecante, que lo vamos a ver más adelante. De las ayudas diagnósticas generales para las lesiones condrales, entonces todo paciente debe tener una radiografía AP estándar de la rodilla AP y lateral. Otras proyecciones que nos pueden ayudar es esta proyección axial para mirar pues como la patelofemoral bien y mirar cómo están el surco intercondilio del fémur, mirar que no haya displasia, no haya otras lesiones o no haya osteoartrosis a este nivel. Está esta proyección que es PA con apoyo, con una flexión de 45 grados, que lo que hace es exponernos más
las espinas y los platos, que es una proyección que podemos usar también en estos pacientes que sospechamos lesiones ligamentarias asociadas. Y no debe faltar en los pacientes y ante la sospecha clínica un test de una panorámica para mirar pues el alineamiento de la extremidad como diagnóstico diferencial que lo vimos en las causas. Resonancia magnética es la imagen gold estándar para estas lesiones condrales, de ser multisecuencial, no contrastada. Consideraciones importantes de la resonancia es que ayuda, no es la mejor para el compromiso óseo, pero ayuda para pensar en las contusiones óseas, que lo vamos a ver que es una de las lesiones asociadas de la parte pues, del cartílago, lesiones del cartílago. Nos habla también de edema subcondral y compromiso de esa placa subcondral. También nos habla de esa superficie articular, cómo está la parte de la cápsula, nos ayuda a mirar el componente ligamentario del paciente y los meniscos, dando que la resonancia tiene una sensibilidad del 87%, una especificidad del 94%, con un valor predictivo positivo del 85% y negativo del 95%. En uno de los artículos que revisé encontré esta gráfica donde se ve pues como las lesiones que vamos a ver en los pacientes con lesiones condrales, parece muy ilustrativa. Entonces tenemos las lesiones agudas, osteocondrales, fracturas osteocondrales, están también las fracturas tipo SIF, que son unas fracturas por insuficiencia subcondral que hacen colapso pues, a nivel de la superficie articular. Están las osteocondrosis y vamos a ver la definición de osteocondrosis, pero es ese despegue que tiene la superficie articular, más que todo el cartílago y su parte subcondral de la superficie pues, de la rodilla. Y están los cambios osteoartrósicos que también pueden tener lesiones pues, del cartílago asociadas y la necrosis avascular. Bueno, de las fracturas subcondrales, entonces aquí vemos las imágenes donde vemos un T2, se ven estas fracturas que son hiperintensas, hipointensas, perdón, en el área subcondral, donde se ven ese trazo pues ahí señalado en la imagen. Lo mismo se ve todo el edema óseo, se ve que también tiene compromiso de edema a nivel de la tibia. Eh, Eso es lo que vemos normalmente pues, en las fracturas subcondrales y esta imagen pues, ahí gráfica. Y esto sería un T1, donde se ven las lesiones. Fracturas osteocondrales más profundas, como esta que traigo ahí a colación, donde tiene un compromiso más profundo de la placa subcondral, donde se evidencia pues, en este corte sagital de un T2. Lo mismo pues aquí esquemática un T1, que se ve mejor el componente óseo. Y este sería pues como el esquema de la lesión, donde hay un compromiso más importante de la superficie articular. Muy importante cuando estamos revisando de la derecha en nuestros pacientes con fracturas subcondrales, también revisar muy bien cómo está el ligamento cruzado anterior y cruzado posterior, que pueden tener lesiones asociadas que pasan desapercibidas. Las fracturas curvilíneas, pues ya en la zona, son fracturas más profundas, con más edema. Esta es la tomografía, este es un T1, este es un T2, donde se ve todo el edema óseo a este nivel y se ven esos defectos ya más en la parte ósea que en la parte del cartílago. Y bueno, este sería como el esquemita. Las fracturas subcondrales por insuficiencia, que son las SIP. Estas fracturas hacen parte más de un espectro grande y un tema aparte, que son las necrosis avasculares. La traigo pues como para diferenciarla de las otras, que tienen un compromiso más extenso a nivel subcondral. Ya podemos ver quistes a este nivel, podemos ver zonas de necrosis inicial y pues el componente ahí de la fractura, muy parecido a las fracturas lineales y a las fracturas osteocondrales que vimos. Este es otro ejemplo donde vemos el esquema pues, de las lesiones subcondrales. Importante que nos está mostrando en la flecha de la mitad es que ya hay una disminución del espacio. Y muy importante, vean que es cambios más a nivel de todo del fémur y de la tibia. O sea, no son cambios tan regionales como las lesiones condrales traumáticas.
Hola Esteban, se te fue el La audio. osteocondritis en la resonancia en la osteocondritis. Entonces, sí. Hola, profe. ¿Ahí me Pues hay que escucha otra revisar vez? el sonido. Es que hay como problema con el audio en esta diapositiva. Pero, ¿hasta dónde, profe? Ahí vamos bien. Arranca esta diapositiva nuevamente. Listo, profe. Entonces, tenemos la osteoconditis disecante para puntualizar más adelante como la etiología, por qué se da y demás. Pero voy a recalcar en esta parte de la resonancia los criterios de inestabilidad de la osteoconditis disecante, que son, o sea, hallazgos en la resonancia que nos hablan de que el paciente tiene una lesión inestable y posiblemente se beneficie de un tratamiento quirúrgico. ¿Cuáles son? Un anillo de alta densidad en la interfaz entre el fragmento condral y el hueso en un T2, que tenga quistes entre la lesión, que tenga líneas de alta intensidad que se extienden desde el cartílago hasta la parte subcondral y que tenga efectos focales ya con líquido en la articular en la zona. Estos son criterios de inestabilidad y hace pensar de que el paciente se beneficia no solo del manejo conservador, como lo vamos a ver más adelante, sino un manejo quirúrgico. Bueno, estos son los hallazgos. Entonces sería una lesión de alta intensidad en su interfaz entre la lesión condral y la parte subcondral, que tenga quistes, que tenga líneas de alta intensidad y que tenga defectos pues focales ahí en la zona, o ya pues que en esta última sea un desprendimiento de la parte subcondral y del cartílago. Estas imágenes pues ahí mostrando ese último hallazgo. Entonces tienen lesiones quísticas, tienen líneas hiperintensas, tienen un, también un compromiso pues ahí a nivel subcondral y el cartílago con desprendimiento, y estas lesiones que se ven pues más severas con compromiso ya o ingreso del líquido intraarticular a nivel del cartílago. ¿Cómo clasificamos las lesiones condrales? Entonces tenemos, esta es la clásica, que es 0, 1, 2, 3 y 4, donde 0 pues es un cartílago intacto, grado 1 son un edema del cartílago con una superficie articular intacta con cambios en la coloración pues simplemente del cartílago. Recordar que esta clasificación es una clasificación artroscópica. Grado 2 en las fisuras superficiales, grado 3 fisuras y fragmentación que se extienden hasta la matriz, y grado 4 ya en una erosión importante del cartílago y compromiso de la placa subcondral. Esta otra clasificación que se usa, pues hay muchas, pero estas dos son las que más se usan. Esta es la Sociedad Internacional pues, de Reparo del Cartílago, y la dividen muchos más ítems, que son grado 1 hasta grado 4, dividiendo el grado 3 y el grado 4 en varios subgrupos. Grado 1 indica pues que no tiene indentación de los tejidos, grado 2 que es una fisura superficiales o cracks muy superficiales, grado 2 tiene lesiones menos del 50% de toda la superficie del cartílago, grado 3 tiene más de 50, pero esas fisuras pues comprometen más del 50 de profundidad del cartílago, lesiones, las tipo B, lesiones de fisuras con cartílago que ya son calcificados en su capa, pues o que ingresan hasta la capa calcificada, fisuras más profundas, las C que llegan pues hasta el hueso subcondral, y ya la D ya tiene pues como líquido alrededor. Y las 4 ya pues sí a través del hueso subcondral y son las más profundas. Este esquemita donde vemos pues como la profundidad normal y cada una de las profundidades que les acabo de mencionar. Bueno, vamos a hablar algo de las lesiones condrales traumáticas. Entonces la incidencia de las lesiones condrales es desconocida, porque generalmente estos pacientes no consultan o son hallazgos incidentales por otra causa. Pueden ser sintomáticos, que vamos a hacer claridad pues como de los síntomas del paciente, versus silentes, asintomáticos, lo que les decía, por otra causa, un menisco, una lesión ligamentaria, le encontraron una lesión condral, y vamos a ver qué tratamiento sería el mejor para este tipo de pacientes. Son las lesiones condrales aisladas, solo representan del 1 al 4% de todas las lesiones de la rodilla. Entonces tener en cuenta que estos pacientes tenemos que hacer una búsqueda activa de lesiones ligamentarias y de lesiones del menisco.
Los pacientes tienen lesiones condrales aisladas del cóndilo medial, que es el más común, está en 44 a 85%, y la prevalencia es hasta un 60 a un 65% de todas las lesiones condrales. Bueno, muy importante, de las que encontramos en las lesiones artroscópicas incidentalmente, solo el 11% requieren manejo. De todas las artroscopias que se hacen por X o Y motivo, se pueden encontrar hasta 66% de lesiones condrales, generalmente son de espesor parcial el 44% y espesor total un 47%. Bueno, de las lesiones condrales, importante, más como porcentajes y epidemiología de las mismas, el 55% de todas las lesiones condrales son traumáticas, entonces es muy importante hacerle énfasis a estas. La mayoría de las lesiones son en pacientes menores de 30 años, pero tienen mejor pronóstico y más tasas de recuperación. El 27% de los pacientes de toda esta serie, pues en esta referencia, son pacientes mayores de 45 años. La relación hombre-mujer es 2 a 1 y estos son los porcentajes por grado de lesión, donde las lesiones más comunes son los grado 2 y los grado 3. En la patela y en el cóndilo medial, los grado 3 y el tercio. Bueno, y otra cosa importante es que cuando ya tenemos un grado 4, hasta un tercio de los pacientes no tienen lesiones ligamentarias o meniscales. O sea, generalmente todos tienen lesiones ligamentarias o meniscales cuando son grado 4. Esta es la localización de las lesiones condrales. Como les decía, la parte lateral del cóndilo medial es la más común. De ahí le sigue pues el surco troclear, está la patela, luego el cóndilo lateral, el plato medial. Bueno, ¿cuáles son los mecanismos de trauma de estas lesiones condrales? Entonces está la lesión tipo pivot chip, una rodilla que está flexionada, hay una carga en valgo con rotación interna del fémur, rotación externa de la tibia, que impacta el cóndilo lateral. Estas lesiones generalmente están asociadas a lesiones del cruzado anterior. La lesión del tablero, los pacientes que chocan pues, en sus vehículos automotores donde hay un impacto frontal mientras las rodillas están flexionadas, están asociadas a lesiones del cruzado posterior y contusión de la tibia. Otras son las lesiones en hiperextensión, que son donde hay una impactación del fémur, la parte anterior con la tibia, y siempre pensar en estos pacientes que tengan una lesión de la esquina posterolateral, que es la imagen que vemos ahí de estos pacientes, trauma en hiperextensión. Las lesiones tipo CLIP, que son lesiones generalmente dadas por un trauma en valgo de la rodilla, tienen lesiones asociadas del cruzado anterior y del colateral medial. Generalmente es por una compresión sobre el compartimento pues, lateral de la tibia por el fémur. Y están las lesiones también asociadas a, a unas luxaciones residuantes de la patela, donde hay unas lesiones que generalmente están en la parte medial de la patela o en la parte del cóndilo lateral del fémur. Siempre pensar en las lesiones asociadas de estos pacientes. Ya vimos que la lesión asociada al cruzado está presente por una lesión tipo pivot chip, lo mismo, pues una imagen sugestiva. En la radiografía es el signo del surco femoral, pueden estar asociadas a contusiones óseas. La lesión del cruzado anterior está presente en un 26 a un 36% de las lesiones condrales y la relación hombre-mujer es 2 a 1. Dentro de las luxaciones de patela, hasta un cuarto de los pacientes que tienen lesiones condrales son susceptibles a manejo. Las lesiones condrales a nivel de una luxación de patela y generalmente si es recidivante están presentes en un 57 a un 71% y siempre evaluar la inestabilidad patelar. Entonces traigo a colación si en estos pacientes que uno sospecha una lesión condral o un cuerpo libre, tendría indicación hacerle una resonancia en el primer episodio de luxación de patela. Hasta un 66 a un 100% de los pacientes tienen lesiones contusas óseas. De las lesiones meniscales, tienen lesiones condrales, un 36 a un 40% de los pacientes. Importante que también pueden haber lesiones del cruzado. La lesión más frecuente es en asa de Valde.
y pueden tener también lesiones crónicas de los meniscos. Importante que están asociados pues a ese microtrauma, estrés crónico repetitivo. Este algoritmo de manejo que vamos a reforzar ahorita con cada una pues, de las intervenciones que uno le puede hacer unas lesiones condrales, pero ese algoritmo importante siempre descartar cómo está, si tiene mal alineamiento, vuelvo y soy enfático en esto, mal alineamiento, lesiones meniscales y lesiones ligamentarias, determinar el tamaño de la lesión, si es más de 2 a 3 dan ese rango, pues porque dependiendo de los artículos hablan de qué tratar dependiendo como cortes 2,5 a 3 pues como de la lesión, centímetros, dependiendo del lugar y demás, que eso lo vamos a ver pues con cada uno de los manejos. Dependiendo de la demanda del paciente, lo mismo si tiene alineación, cómo está la alineación patelofemoral, dependiendo del tamaño de la lesión, punto de corte el mismo, y estas serían las opciones de manejo. Enseguida vamos a desglosar cada uno de los cuadritos de abajo. De la patología de osteocondritis pues disecante, es una patología que compromete hueso subcondral del cartílago. Hay una separación de este componente del cartílago del hueso subcondral. Generalmente hay un desplazamiento en sí seriamente a este nivel. Son lesiones que son degenerativas y por lo general estas lesiones son progresivas y generan una degeneración temprana de la superficie articular. No se sabe bien la etiología, se sospecha que son por microtrauma repetitivo, lesiones isquémicas, una osificación anormal o predisposición genética. De hecho, hasta alteraciones en la homeostasis del calcio y del fósforo, problemas endocrinos, están más asociados a estas lesiones. Recordar que a estos pacientes no solo se les puede afectar la rodilla, sino también el codo, tobillo. La prevalencia es de 15 a 30 casos por 100.000 habitantes en Estados Unidos. Dentro de la localización, generalmente están localizadas también en el cóndilo medial, que es la presentación clásica, pero puede estar comprometido el cóndilo lateral, la patela, y generalmente es anterior, pero también posterior. Hay un espectro grande que los dividen, son las osteocondritis disecantes juveniles y las de los adultos. Generalmente está asociado pues, al cierre de la fisis y el potencial de recuperación de esa lesión condral y el hueso subcondral, esa capacidad de consolidación a ese nivel. A grandes rasgos, los pacientes que tienen capacidad o que tienen fisis abiertas, capacidad de reparo de las lesiones a este nivel, son candidatos a un manejo conservador, y los pacientes adultos generalmente hay que hacerles un manejo quirúrgico. Entonces, trauma repetitivo con factores de riesgo, estrés agudo articular, anomalías endocrinas, predisposición genética, trauma deportivo repetitivo, genera este tipo pues, de lesiones. Y tenemos entonces el paciente que los dos espectros, importante que hay pacientes que debutan con adultos sin haber hecho pues como toda la progresión de las osteocondritis disecantes. Y estos pacientes terminan en osteoartrosis y no se les hace un tratamiento adecuado. Este esquema me gustó, es muy ilustrativo, donde vemos pues la localización del arresto endocondral de la osificación, o sea, una lesión a nivel de la zona pues de calcificación provisional entre el cartílago y el hueso, donde se ve cómo se va formando ese defecto. Y dependiendo si es una lesión inestable o estable, hay una consolidación del mismo. La clínica el enfoque clínico es básicamente lo mismo, dolor, edema, sensación, crepitación, sensación de bloqueo es muy importante porque habla de lesiones o cuerpos libres a nivel articular que nos hacen pensar también en manejo quirúrgico. Y este que sería el signo de Wilson, que es un paciente que le duele en la interlínea cuando se hace rotación externa de la tibia en esta posición de la rodilla. Lesiones radiográficas donde vemos pues este componente en el cóndilo medial con estas lesiones. La resonancia, como les mostré, es el estudio diagnóstico, y en esta no es la excepción pues, de las lesiones condrales. Recordar los criterios de inestabilidad en la resonancia de las lesiones condrales, lo mismo lesiones de alta intensidad, quistes, líneas de alta intensidad, efectos condrales. Por tanto, estos pacientes, la artroscopia diagnóstica, pues hay que mirar bien cómo son las lesiones. La posición de la rodilla es esta, siempre se deben de hacer pruebas antes de estabilidad, antes de empezar la artroscopia.
se hace por medio de los abordajes convencionales y en la tibia, en la patela, se debería hacer una artrotomía. Evaluación completa de la rodilla para mirar lesiones asociadas y mirar también la estabilidad del fragmento, observándolo pues en la artroscopia. Se usa esta clasificación, donde estadio 1 es normal, estadio 2 es un fragmento que está pues in situ, estadio 3 es un desprendimiento parcial y estadio 4 es un desprendimiento total con pérdida del fragmento óseo. Indicaciones de manejo no quirúrgico general, pacientes que sean estables, pacientes jóvenes estables, lo mismo antes del cierre de la fisis, se les hace modificación de los estilos de vida, o sea, más que todo es bajar de peso y disminuir el apoyo en estos pacientes con un esquema que ya les voy a decir a continuación. Uso de AINES, el manejo del dolor, la inmovilización puede ser con un brace articulado y se hace una rehabilitación temprana a estos pacientes, siempre tomando una radiografía de control a las 3 semanas. A estos pacientes se les restringe pues el apoyo inicialmente, 3 semanas, y luego, perdón, la radiografía se hace a los 3 meses, para que no quede eso ahí en el aire. Entonces, este algoritmo de tratamiento están las lesiones condrales del adulto, si son estables o inestables. Si son estables, entonces manejo no quirúrgico, manejo conservador. Si este falla, se podrían dar opciones de remover pues el cuerpo libre, si lo tienes indicación de hacer una artroscopia, retirar ese cuerpo libre y hacer unas perforaciones pues a este nivel para que vamos a ver que eso aumenta la liberación de células progenitoras y ayuda a la consolidación de estos pacientes. Ya si son inestables, pues dependiendo del tratamiento que le quiero dar, serían las lesiones reparo agudo o serían las opciones reconstructivas del cartílago. Listo. Y dependiendo pues del tamaño de las lesiones más grandes se benefician de al injerto osteocondral y de implantación de condrocitos autólogos, y lesiones más pequeñas se benefician de microfracturas y de injertos, autoinjertos pues osteocondrales. Generalidades del tratamiento conservador de los pacientes con lesiones condrales son siempre pensar que no haya una bandera roja en estos pacientes. O sea, bandera roja me refiero a que no haya un bloqueo articular o síntomas de atrapamiento pues, a nivel articular que hagan pensar en un cuerpo libre o una lesión meniscal que requiera un reparo quirúrgico urgente. Contraindicaciones relativas del manejo conservador son las lesiones ligamentarias meniscales que requieren manejo, lo mismo pues una pérdida del cuerpo condral, porque estos pacientes pues generalmente se benefician de la remoción del mismo. Bueno, entonces, y pues como en uno de los articulitos estaba dividido así, del manejo conservador, el manejo quirúrgico. Del manejo conservador están la condroprotección, la condrofacilitación, la condrorestauración. El manejo conservador son los dos primeros y ya el manejo quirúrgico sería la condrorestauración. Importante, la condroprotección es evitar o prevenir pues que esa pérdida del cartílago avance. Entonces hay una serie de manejos que vamos a ver a continuación que lo que hacen es prevenir que haya una degeneración a nivel articular. Condrofacilitación es ayudar con estimulantes a nivel local, esa consolidación, esa curación del cartílago. Y la condrorestauración sí es mejorar la superficie articular, es la función, y ahí entra cabida los injertos. La pérdida de peso, muy importante hacer énfasis en estos pacientes, está respaldada por la Sociedad Americana de Reumatología, estudios extrapolados de los pacientes pues, con osteocondritis, osteoartritis, perdón, cambios degenerativos a largo plazo. El ejercicio es la primera línea de manejo en estos pacientes, ayuda al manejo del dolor, la funcionalidad del mismo, y eso lo saqué textualmente del artículo. Dice, la pérdida de peso puede reducir el pico de carga articular de 2,2 kilos con respecto a cada kilo de peso que el paciente pierda. O sea, toda esa fuerza de compresión que le hace con el sobrepeso al paciente lo podemos disminuir y así disminuir el dolor y en algo el riesgo de progresión. Otros tratamientos serían la glucosamina, se ha estudiado mucho, los estudios son in vitro,
eh, se ha visto pues que incrementa la producción de condrocitos, disminuye esos mediadores inflamatorios y ayuda pues en esos cambios degenerativos. Los esteroides a corto plazo son muy buenos para disminuir el dolor, pero el uso extendido de los esteroides genera pues efectos que no son tan benéficos en el cartílago articular. Siempre en crisis de dolor pensar pues en esteroides como una opción. Las inyecciones, y muy importante este mensaje que lo quiero dejar, es que las inyecciones de esteroides no son la solución a las lesiones condrales, porque estos pacientes se ve que le hacen infiltraciones y a largo plazo hacen un efecto deleterio. Condroitin sulfato es un componente estructural del cartílago. Este está en la matriz extracelular. Dado pues como medicamento, tiene un efecto antiinflamatorio y antidegenerativo del cartílago y hace una estimulación de los proteoglicanos y del ácido hialurónico. Los estudios generalmente son con glucosamina asociado, pero mejoran de cierta forma pues el dolor de los pacientes, pero no los efectos de estrechamiento articular. Otros tratamientos están los estrógenos. Se habla de que los estrógenos modulan la densidad mineral ósea y también la formación de matriz extracelular del cartílago. Lo mismo disminuye las metaloproteinasas que hacen degradación de la matriz. El curcumín también es un derivado de la cúrcuma que incrementa el número de condrocitos y el colágeno, incrementando pues el grosor a nivel del cartílago, y se podría usar pues seguro en humanos, pero falta más evidencia. De la condrofacilitación está el ácido hialurónico, el plasma fresco como grandes, pues hay opciones terapéuticas. El ácido hialurónico es un componente del líquido sinovial, tiene efectos antiinflamatorios, estimula la producción de proteoglicanos. Importante es que lubrica y ayuda a esa absorción de carga a nivel articular. Ahí lo vimos pues en la grafiquita inicial. Son varios esquemas los que están recomendados, pero muy importante es que disminuyen el dolor y en algunos estudios versus placebo no amplían esa parte pues de superficie articular, que es muchas veces lo que uno busca. Lo mismo en una de las revisiones encontré que clínicamente mejora o retrasa que el paciente llegue a una artroplastia total de rodilla, pero es una evidencia de mala calidad. Lo mismo del uso del ácido hialurónico esteroide mejora el dolor y ayuda pues a un retorno rápido de las actividades del paciente, que es una de las cosas que nosotros buscamos. Y estos son los articulitos que les dejo de evidencia. Plasma rico en plaquetas, tiene factores de crecimiento, proteínas, que lo que ayudan es un reparo intrínseco del cartílago. Un componente plasma rico en plaquetas tiene hasta 1.000.000 de plaquetas por ml del suero, o sea, concentradas, pueden ser leucorreducidas o rico en leucocitos. La diferencia es que son más inflamatorios, pues los que tienen más leucocitos, más respuesta inflamatoria hacen. La evidencia de esto es más que todo en los pacientes que tienen lesiones condrales o osteoartritis, y no hay mucha evidencia en los pacientes que tienen lesiones aisladas condrales. Estos son los estudios pues, que refuerzan el uso de plasma rico en plaquetas. Otra opción de tratamiento que está aprobada por la FDA es el concentrado aspirado de médula ósea. Tiene factores de crecimiento, el factor endotelial, factor de crecimiento derivado de las plaquetas, factor transformante beta y proteínas morfogenéticas. Se usan mucho en las lesiones de tibia, tiene mayor evidencia, los estudios fueron en ellas, y lo que hacen normalmente es un uso también con microfracturas, implantación de injerto subcondral al injerto y usar pues este concentrado de aspirado de la médula. Acá está pues como una gráfica donde se resume todo el tratamiento de manejo conservador. De tratamiento quirúrgico, entonces tenemos, bueno, ya hablamos de la parte de regeneración, vamos a hablar de la parte pues del reparo y la restauración de la superficie del cartílago. Esto más que todo para las osteocondritis disecantes, donde esa remoción del cuerpo libre, ese fragmento que está ahí intraarticular se debe hacer, siempre no se hace aislado, sino que se debe hacer injerto más fijación interna. Tiene buenos estudios satisfactorios, más que todo en lesiones pequeñas, menos de 2 centímetros cúbicos.
Las microperforaciones o esos canales óseos subcondrales lo que ayuda es una liberación también de esas células madre que no están diferenciadas y ayuda a la curación del cartílago. Generalmente se hacen anterógradas, retrógradas no son más difíciles de hacer y generalmente son para las partes retrógradas, se usa para los cóndilos laterales. La reducción de la osteocondritis disecante de ese fragmento se hace una reducción más una fijación interna, se hacen las lesiones que son sintomáticas, inestables, que tengan un hueso subcondral importante para poder anclar los tornillos. Los que usamos son estos tornillos de Herbert o de Acutrac, que son los que no cabeza, son parcialmente roscados y hacen compresión interfragmentaria. También podríamos usar tornillos canulados. Lo mismo hay estudios con tornillos bioabsorbibles para evitar pues como el retiro y lo mismo fijación retrógrada que es técnicamente más demandante. Este es un ejemplo pues de las donde se da un defecto a nivel subcondral, se ve que es inestable y se opta por hacer una fijación interna con tornillos. Y este sería pues como la técnica de inserción de los tornillos, mínimo deben de ser 2 tornillos y pues obviamente teniendo en cuenta que los puntos de anclaje deben de ser 2 para evitar las fuerzas de compresión y la estabilidad rotacional del fragmento. La condrorestauración, entonces está la parte pues de las microfracturas y estimulación de la médula ósea, es una técnica que se va a hacer penetración del hueso subcondral, lo que hace es promover que esas células pluripotenciales que están ahí salgan y generen un reparo del cartílago. Muy importante se hacer pues en pacientes que tengan lesiones estables o pacientes que tengan lesiones pues más grandes, extensas, pero estables. Y lo que se hacen son perforaciones de 2 a 3 milímetros. Se debe hacer pues también manejo conjunto con otras técnicas y se le debe restringir el apoyo a los pacientes por 6 semanas. Lo mismo la rehabilitación de estos pacientes es con máquinas de movilización pasiva, mínimo 6 horas. Y es muy exitosa pues como en las lesiones de cóndilos, más que todo en el medial, y lesiones que sean extensas. El trasplante pues de autoinjerto osteocondral, está la técnica, lo que se hace pues es una zona donante que obviamente al tener una zona donante aumenta la morbilidad y el dolor postoperatorio. Se usa este cilindro que lo que hace es pues como medir la cantidad de injerto que va a usar, se hace una resección del mismo y se pasa a la zona donante. Realmente se usa pues también con otras técnicas para llenar ese defecto que dejamos y se usa para lesiones que son pequeñas, más que todo de 2 a 4 centímetros cúbicos. Tiene buenos resultados y siempre tener en cuenta explicarle al paciente que puede tener pues, más morbilidad para sacar el injerto y más dolor. La implantación autóloga de condrocitos, generalmente se hace pues una técnica en pacientes que son sintomáticos con defectos condrales que son relativamente pequeños, de 2 a 10 milímetros. Es la segunda línea de manejo porque en estos pacientes primero es el tema de la suera armónica y las otras medidas que ya vemos. Lo que se hace es una primera implantación pues artroscópica y luego se hace pues con un andamio, con una lámina, ya sea sintética o de cartílago, se hace y se cubre pues el defecto como lo vemos en la foto de la derecha. Lo importante a estos pacientes se les restringe pues el apoyo y se usa para defectos que son un poco más grandes. Y el aloinjerto osteocondral son lesiones, pues, o son una opción. La segunda línea de manejo en los pacientes con lesiones grandes que no mejoren con el tratamiento conservador y que no mejoren con las microfracturas. Realmente son lesiones más de 2,5 centímetros. Lo que se hace es pues como se coloca cartílago alocartílago ahí en la zona y lo que hace, pues obviamente tiene, si es fresco, tiene mayor capacidad de generar revascularización y de consolidación ahí en la zona y menor pérdida de condrocitos. Es muy importante tenerlo en cuenta.
Los pacientes mejoran mucho con este tratamiento, pues hasta un 75-85% de los pacientes que se les hizo el manejo mejoran con este tipo de intervención. Y siempre como meta hacer una flexión de la rodilla 45 grados en las primeras 4 semanas, para rehabilitar rápido a nuestros pacientes. Como conclusiones, entonces tenemos una fisiopatología que es común, múltiples etiologías, siempre hacer una búsqueda activa de las mismas, revisar pacientes no imágenes aplica mucho en este tipo porque como vimos son lesiones silentes, generalmente tienen otras lesiones asociadas y si uno no hace un enfoque adecuado, puede tratar solo las lesiones condrales y no le va a mejorar al paciente. Hay múltiples opciones de manejo, tanto quirúrgico como no quirúrgico, siempre escoger según las necesidades del paciente, qué tipo de lesión tiene, la localización y el tamaño. Y tener siempre pues como un algoritmo de manejo en este tipo de lesiones. Muchas gracias.